Entonces, si yo me excedí, ¿qué hago en enero? Si me excedí con la comida, pues entonces no como. ¿Cuántas personas he visto este principio de año en sobrecarga, lesionadas porque llegan a los gimnasios a darse contra el mundo, porque están debiendo? La masa muscular, en las últimas evidencias científicas, está asociada ya a las enfermedades crónicas. Habla de cómo está asociado ya al cáncer, que tal cáncer de estómago. Tenemos un grave problema ahora de fármacos y de venta desmedida de suplementos, de daños renales en los gimnasios. Llegan y dicen, es que este hombre me enfermó. Y le digo yo, no, la culpa es tuya. A veces me preguntan, ¿quién es ese? Yo le digo a algunos de los entrenadores, le digo, porque ese tipo sabe de todo. Y la gente les cree, porque es la capacidad de convicción, ¿ves? Y caes y terminas, porque me doy cuenta yo como médico, en un daño. Siempre hacen un daño física. De hecho, hoy día el deporte prima por su ausencia en los colegios. Ya no hay, en los que más hay uno un día de deporte, ya en otros ni hay, o te dan la opción de que si tú no quieres no hagas nada. No, ellos apenas tienen un instante de su clase en computador, cogen el celular. Es jóvenes, es que yo estoy cansado todo el tiempo. Entonces diagnosticas todo el tiempo tus fatigas agudas, fatigas crónicas, insomnios, eso no es normal, ¿cierto? Solucionemos, acepto que estoy en sobrepeso, respétenme así, acéptenme que estoy obeso, pero estoy enfermo. Y si estoy enfermo, tengo que hacer algo en pro de. Pero quien busca una aceptación diciendo, no, déjenme así, yo no hago nada, déjenme así, va a terminar enfermando. ¿Qué termina un sobrepeso? Una diabetes. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Con Altura. Hoy tenemos un invitado muy especial para este principio de año, para que nos ayude a lograr todas las metas que queremos. Él es médico cirujano, magíster en nutrición clínica, nutrición deportiva y especialista en nutrición física funcional de la Universidad de Stanford. Rolando Bonilla. Doc, bienvenido, ¿cómo vas? Mucho gusto verte. Doc, en este principio de año, pues ya estamos casi a mediados de enero, pero igual la gente sigue cuadrando sus metas y lo que quiere. Una de las principales metas, creo yo, que nos ponemos la mayoría de seres humanos es bajar de peso, de todo lo que ganamos en las vacaciones. Pero, ¿cuál debería ser ese enfoque que todos tenemos más allá de simplemente bajar de peso? Porque yo creo que bajar de peso simplemente va a ser una consecuencia de una buena alimentación. Pero, ¿cuál debería ser esa meta que todos buscamos cuando hablamos de nutrición? Mira, en primer lugar, yo pienso que ya es el momento de trascender de la palabra peso. El ser humano en su peso total tiene una composición corporal, o sea, nosotros no somos una unidad solo que tengamos un solo contenido, sino que poseemos diferentes tejidos súper importantes para la salud. Tenemos masa magra, que es el músculo, el hueso, tenemos otro tipo de tejidos, tenemos agua, una gran cantidad, y tenemos el porcentaje de grasa, que sería el que nos deberíamos de referir, que es el que queremos lograr ya una diferenciación física y en salud. Entonces, trascender de esa palabra y hablar un poquito de salud. Y para hablar de salud, el enfoque que me estás pidiendo sería realmente nunca olvidar la palabra de que tenemos que nutrirnos. ¿Está bien? Entonces, cada célula de nuestro cuerpo, que son millones de células que conforman diferentes tejidos funcionales, diferentes empresas. Está el tejido digestivo, está el tejido nervioso, está el tejido óseo. Requiere una nutrición. Cada uno de los tejidos consume. ¿Qué tal? Una fuente de energía, un combustible. En el caso de hueso es el calcio, en el caso del músculo son los aminoácidos esenciales, la valina, leucina, isoleucina. En el caso del intestino requiere glucógeno, el cerebro requiere glucosa. Entonces, así hayamos tenido excesos en el mes pasado, la idea no es tratar de compensar esos excesos con restricciones, porque fallaríamos el mes pasado y fallaríamos a la nutrición una vez más si no le damos al cuerpo lo que nos está pidiendo. En caso de que logremos dar al cuerpo lo que está pidiendo, podemos lograr un metabolismo ideal que nos queme grasa, que nos oxide grasa, pero al mismo tiempo que nos sintetice músculo y hueso, que son tejidos magros que necesitamos para nuestra salud. Y antes de continuar con nuestro episodio, quisiera dar las gracias a cada uno de ustedes que se está tomando el tiempo de ver, de reproducir, de compartir este video, de comentar. De verdad que para nosotros es muy importante saber que les estamos generando valor con cada uno de los invitados. Y queremos pedirle un favor muy grande. De ustedes depende que podamos crecer y seguir trayendo mejores invitados. Entonces denle al botón de suscribirse, que eso nos va a ayudar a crecer nuestro canal y a poder tener un 2025 cargado de cosas buenísimas para ustedes. Muchas gracias. Toki, con esto que estás diciendo entonces y teniendo claro el concepto que no se trata de perder peso, sino en este caso podría ser perder y quemar grasa, pero ahorita por ese afán de perder grasa la gente empieza a perder peso realmente, y la gente empieza a seguir unas dietas súper extremas, empieza a ver consejos en redes sociales de personas que no sabemos si tienen algún estudio o algún soporte de lo que están diciendo.
Estamos viendo ahorita unas modas muy fuertes. Hay una principal que es el Ozempic. Bueno, hay un montón de dietas súper restrictivas, súper extremas que te garantizan perder peso, no grasa, perder peso en un corto tiempo. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias que estemos viviendo por hacer todas estas cosas que nos dicen en redes sociales? Es una pregunta súper interesante, súper importante, súper inteligente, que ha dado inclusive para simposios, para congresos enteros. ¿Qué tal? Siempre que tú encuentras una moda de estas, una pseudociencia, siempre al final vas a encontrar un daño, ¿vale? En este caso para la salud. Te quiero profundizar un poco explicándote que todos los científicos nos basamos en la evidencia científica. Hoy día desde los colegios en bachillerato, que he visto con gran agrado, en los pregrados le enseñan a los muchachos, en los posgrados a hacer investigación. O sea, cómo demostrar tú con criterio y con unidad científica rigurosa que algo es real. ¿Ok? Entonces planteándose objetivos, mirando marcos teóricos, haciéndose de ciencias como la estadística, como la biofísica, dar con conclusiones y resultados reales. ¿Ok? Si nosotros no nos basamos en evidencia científica, llegamos a estas pseudociencias. Estas modas que generalmente pues encubren falta de ética, ¿cierto? Son deshonestas, pero que tienen un influjo hoy importante, que es el influjo comercial. ¿Está bien? Siempre están asociados a algo comercial. Siempre van a estar asociados a una mentira. Sócrates hablaba de mentira. La palabra mentira viene del latín mentiri, que es cómo llegas tú a la mente humana con una idea y la puedes hacer florecer en la realidad de cada individuo. O sea que en conclusión, ¿cómo puedes hacer que una persona escuche lo que quiere escuchar? Entonces tú vas a encontrar a la persona de la enfermedad crónica que lleva 30 años sedentario, lleva 30 años comiendo lo que ha querido, tomando, haciendo cosas nefastas para su salud, y alguien le dice que en 21 días puede corregir eso, con un sistema en el que te muestran a un chico fitness y ya lo solucionas. Te pueden decir qué grasa que has acumulado entre años que te ha llevado a una obesidad, con un gel o con una faja la puedes quemar en cuestión de semanas, ¿qué tal? Entonces siempre te van a ofrecer algo que te ahorra tiempo y esfuerzo. Y para la mente humana pues es algo acogedor. Eso es lo que todos buscamos. Fácil, exacto, pero es una mentira. Esa mentira siempre va asociada, como te digo, a lo comercial. Y tristemente uno pensaría que, bueno, vamos a hablar con personas que tengan estudios oficiales, que tengan títulos oficiales, pero eso va más allá de uno. O sea, tú puedes encontrar profesionales de la medicina con especialidades, ahora que mencionabas esas hormonas, para no ser específicos en nombres, que te dicen a ti lo mismo. Te dicen, mira, si tú estás obeso a raíz de una cantidad de decisiones que has tomado, puedes evitarte un infarto, un derrame tomándote un medicamento. No hagas ejercicio, no comas sano, pero nadie te dice que ese medicamento te va a causar ese daño. Por eso te digo que esas pseudociencias siempre terminan en un daño. Tiene unos efectos colaterales sobre tu hígado, sobre tu riñón. ¿Y cuáles son los daños más comunes que estás viendo cuando llega gente a consultar? El daño interesante que ha habido a finales del año pasado y ahora a principios, para concatenar las dos últimas preguntas que me has hecho, es la pérdida de masa muscular, de masa magra. Entonces, uno de los efectos colaterales de las hormonas que quitan el apetito y que te quitan grasa es que también te quitan tejidos magros. Al igual que llegar uno a enero a hacer restricciones calóricas, a comer con las dietas de moda, a aguantar hambre, a comer solo aguacate, entonces terminas perdiendo la masa muscular. Y la masa muscular en las últimas evidencias científicas, los últimos estudios recientes de finales del año pasado, está asociada ya a las enfermedades crónicas. Y más aún un último estudio austriaco del Dr. Jonker Asker habla de cómo está asociado ya al cáncer, que tal cáncer de estómago, cáncer de urogenital. O sea, la falta de masa muscular está asociada. La pérdida de masa muscular, ¿qué tal? La pérdida de masa muscular, es que la masa muscular en el último simposio que tuvimos, que se fue en el Valle del Lili con endocrinólogos extranjeros, es un tejido ya que inclusive es un tejido hormonal más importante que muchas de las hormonas que hemos producido, que hemos conocido toda la vida. Entonces genera una cantidad de elementos que cuidan tu salud, ¿cierto? Que promueven tu buen metabolismo, el buen funcionamiento de todos tus tejidos y órganos. Si tú pierdes ese tejido, pierdes toda esa protección y pierdes todo ese potencial, ¿vale? Entonces hay una asociación grande y es lo que se está perdiendo.
¿cierto? Y uno de los efectos colaterales ya también científicamente demostrados de ese tipo de hormonas es que pierdes masa muscular y pierdes masa magra, entre otros muchos efectos colaterales. Pero igual sigue siendo el merchandising de la empresa farmacéutica que o te da un viaje, o te da un crucero, o te paga un congreso, o hoy día ya llegan los visitadores médicos y te ofrecen dinero, ¿cierto? Tú mandas este medicamento y te damos tanto dinero. Entonces, entramos en una pseudociencia siendo especialistas, pero todo es un bien económico y no hay ningún problema en lo comercial o en lo económico siempre y cuando no le hagas daño a la salud. Ese sí es un muy mal negocio. Entonces estas modas y bueno, de esta hormona que está muy de moda, pues básicamente puede ser algo impulsado por farmacéuticas para generar beneficios personales. O sea, esto no es algo que esté respaldado por ninguna ciencia o por una evidencia donde diga, listo, te va a bajar de peso, pero aparte no vas a tener efectos colaterales más adelante. El tema complicado es que es algo muy debatido y de hecho vemos grupos diferentes de científicos, pero hoy día la empresa, la producción, la comercialización y la ambición de dinero sobrepasa inclusive a muchas de esas empresas y a esos elementos o conjuntos o grupos que son los que regulan este tipo de medicamentos, ¿ves? Entonces le dan pie a seguir y no le dan importancia. Te voy a poner un ejemplo muy importante. Hace poco hablaba con cardiólogos de cómo hasta hace el año pasado se reunían los más importantes cardiólogos del mundo y definían qué era lo más importante para proteger tu aparato cardiovascular, tu corazón, tus vasos. Y siempre el punto 1 era hacer ejercicio. El punto 2 era alimentarte sano. Hoy día no hablan, en un 80% del resumen hablan es de hormonas que te cuidan de no tener esos efectos, ¿ves? La Asociación Mundial de Científicos, que debería hablar de la realidad y del poder que tiene la actividad física, el deporte y la nutrición adecuada, pero no lo dicen. Ya hablan de medicamentos. Doc, ahorita, bueno, te fuiste un poquito, yo iba a tocar este tema más adelante, pero entonces podemos decir hoy que puede ser más importante, digamos que en algunos casos enfocarnos, obviamente lo ideal sería enfocarnos a perder grasa y ganar músculo, pero podría ser más importante primero enfocarnos en construir músculo antes que perder grasa. Excelente, también excelente comentario. Yo me llevo casi 30 años de práctica médica y la mayoría del tiempo, el 80% del tiempo, hablaba de la grasa, de lo peligrosa que es la grasa, de cómo puede producir sustancias que atacan tu corazón, también está asociada a cáncer. Todo el tiempo le decía a todo el que me preguntaba, a mis pacientes, pero hoy día la evidencia científica dice que más importante, valga redundancia aún, para la salud y mayor correlación con la salud tiene la masa magra, el músculo y el hueso, ¿qué tal? Entonces, lo que tú acabas de decir es inteligente y es lo más claro. Importante, yo primero no puedo perder, no puedo producir sarcopenia, osteopenia, y segundo tiene que haber una ganancia, ¿cierto? A unos niveles que estén regulados con tu metabolismo y con tu salud. Y de la mano, que es el ideal, como le digo yo a todas las personas que le enseño, realizar oxidación de grasa concomitantemente, que científicamente se puede hacer. Y adicional, entre más músculo tengamos, más fácil quemamos grasa porque vamos a tener un mejor metabolismo, ¿cierto? Tenemos mejor metabolismo. Ahí están las hormonas que te mencionaba que activan el metabolismo. La mayoría de hormonas reguladoras, por ejemplo, de la glicemia, de todo lo que es la base de la curva glicémica, están producidas por el músculo. La mayoría de hormonas reguladoras de apetito, de emociones, de comportamiento, endorfinas, están producidas por el músculo. ¿Qué tal? Entonces, a medida de que tengamos mayor cantidad de células, mayor masa magra, vamos a tener mejor metabolismo. Claro, el tema es que ese propósito de Año Nuevo, por eso fue mi primera pregunta, normalmente lo asociamos a perder grasa para vernos bien, más no lo asociamos a cómo somos más saludables y cómo empezamos a construir esa salud a largo plazo, porque mi mayor miedo, Doc, es llegar a la vejez y tener una vejez donde no pueda ser autosuficiente. O sea, donde no tenga fuerza para mover, sino que necesite un bastón. Digamos que eso es lo que me motiva a mí a hacer ejercicio hoy. Pero obviamente también algo físico y algo estético, pues es la motivación mía. Pero la mayoría de personas quieren es quemar grasa, no construir músculo. Sí, las dos cosas que has dicho, pues por una parte, claro, cada vez hay mayor longevidad, vivimos más. La ciencia médica te puede soportar la vida hasta alta, casi rondando los 90 años. Pero la calidad de vida es nefasta. Entonces llegas allá, pero la calidad de vida, el desplazamiento, la movilidad, la afectación sobre tu familia, sobre quien te rodea, sobre la sociedad, sobre la economía, de la salud de los países es muy, muy grande. Pero tenemos un tema
que es que cuando estamos ganando ese peso por ese desorden cultural que está ya arraigado por miles de años, social, nosotros estamos adentrando la mayoría de personas en desórdenes metabólicos, otros alcanzan a lograr sobrepeso, otros llegan a la obesidad en estas fechas, pero tú tienes que entender que todo tipo de estos desórdenes no solo es una enfermedad física, siempre va asociada a un trastorno emocional o mental, siempre va asociado a ansiedad, a estrés, a depresión. Entonces, cuando tú entras en ese desorden y tienes esa base mental alterada, desequilibrada, siempre vas a buscar una compensación y te vas a ir al otro extremo, nunca va a haber equilibrio. Entonces, si yo me excedí, ¿qué hago en enero? Si me excedí con la comida, pues entonces no como, ¿vale? Si no hice nada de ejercicio, entonces salgo. ¿Cuántas personas he visto este principio de año en sobrecarga, lesionadas porque llegan a los gimnasios a darse contra el mundo? Porque están debiendo, porque tú estás debiendo, porque quieres golpearte, porque quieres autolastimarte, porque estás cometiendo un pecado, porque te excediste, porque cometiste un error y lo quieres corregir, pero como te digo, en 2 semanas. ¿Está bien? En vez de realizar una actividad física programada, una readaptación física, una readaptación nutricional, es inmediato. Yo necesito solucionar 30 y hasta más días de desórdenes, porque no es un desorden controlado, es un desorden absurdo, de calorías, es un ingreso a metabolismos lentos, sedentarismo, alteraciones emocionales, y las quieres compensar en 2 semanas. Entonces vas a estar equivocado y fallando en esa época y vas a estar fallando ahora. Entonces ya van a ser 2 meses, 3 meses de mala salud, de mala nutrición. Doc, ¿y cuál sería ese consejo simple para que la gente inicie un cambio sostenible en su alimentación, en cómo ven la nutrición? ¿Cuál sería ese consejo que hoy podrías dar? Que no sea una dieta, pero sí algo que pueda la gente hacer. Tienes que nutrirte. Los alimentos, a diferencia de lo que dicen todas las pseudociencias y todas esas mentiras, faltas de ética, no existe ningún alimento malo, ninguno que engorde, ninguno que salve, ninguno que cure, ninguno que te mate. Todo lo contrario, las proteínas, los carbohidratos, las grasas, las fibras, los minerales, las vitaminas, toda la vida el ser humano las ha necesitado. Tienes es que tratar de buscar verdades, tratar de acercarte un poco a lo que realmente tu cuerpo necesita, tratando de aproximarte a la singularidad de los cuerpos humanos, porque todos somos diferentes, y nutrirte, o sea, que tu cuerpo reciba todo lo que está necesitando, ¿vale? Pero no quitarle nada, que no le falte nada, no abstraerlo de nada. Las restricciones y todos los programas restrictivos de cualquier tipo son dañinos, como lo son todas estas pseudociencias. Doc, acá saqué un listadito de mitos que me gustaría que me dijeras falso o verdadero y des tu concepto de esto. Primero, los quemadores de grasa que nos venden en los gimnasios, nuestros entrenadores, en estas tiendas deportivas, ¿funcionan y sirven para algo? Mira, hablando de suplementos, volvemos a la misma historia que hablábamos del merchandising. La ciencia, la International Sports Science Association, que puede ser la única entidad que puede regular los suplementos, clasifica los suplementos de la A hasta la E, dependiendo de su seguridad y de su efectividad. Llama la atención que en una tienda regular de suplementos tú puedes encontrar 200, 300 suplementos. La mayoría sirven para todo, te arreglan el pelo, las uñas, el músculo, te quitan la gripa, te evitan el cáncer. Sirven para todo, no sirven para nada a la final. Pero el grupo A, que es el grupo de mayor seguridad y efectividad, hay 6 productos. ¿Qué tal? ¿Cuáles son esos 6 productos? Está la whey protein, están la mayoría de las vitaminas hidrosolubles y liposolubles, está la creatina, ¿qué tal? Desde hace un par de años, la creatina hidroclorhidrato. Pero la otra gran mayoría de productos, pues no solo no tienen evidencia, sino son productos que encontraron de alguna manera que pueden aumentar la temperatura del cuerpo, que pueden no de manera singular, sino gruesa, acelerar tu metabolismo, pero no tienen filtro sobre el metabolismo nervioso, hierbas que te pueden acelerar el metabolismo cardíaco, producirte taquicardias, efectos colaterales en el sistema cardiovascular. Entonces, en realidad es un mito, y lo otro es lo que yo te digo. Entonces, te dicen a ti, estás en sobrepeso, estás enfermo, llevas 2 meses comiendo, cómprate un tarro, te vale 100,000 pesos y te vas a quemar la grasa. Es falso, falso. Ok. Mito número 2, saltarse el desayuno y entrenar en ayuno, ¿ayudan a quemar grasa? Una de las pseudociencias, en los años 80 apareció la primera moda de pseudociencia, yo recuerdo mucho, yo era niño cuando apareció la dieta de las proteínas, te decían solo come proteína. Luego apareció el conteo de carbohidratos, restricción de carbohidratos,
Hace unos años otro se inventó, entonces vamos a comer solo grasa. Y cuando yo pensé que no había nada más que inventar porque se habían acabado los grupos nutricionales, alguien dijo no comamos. Entonces, ya te lo había explicado ahora, cada célula del cuerpo, el cerebro se levanta a las 5 de la mañana y cada 3 horas pide glucosa y glucógeno. El calcio lo pide el hueso cada 5 horas, en tantos miligramos por kilo de hueso. Cada tejido pide una cantidad de combustible con un tiempo determinado. Si tú fallas a eso, estás ocasionando un daño. Entonces, la evidencia científica, por ejemplo, el último estudio ahora de enero en deporte, en atletismo, 6,000 atletas. ¿Qué pasa con un atleta si yo llego y voy a entrenar sin comer? Nefasto para el metabolismo y nefasto para la composición corporal. Y te menciono atletas y te menciono la singularidad del ser humano por la razón de que todas estas pseudociencias te dicen siempre, no comas, ayuna 12 horas. ¿Quién? El niño, el viejo, el enfermo, el sano, el alto, el pequeño, el gordo, el flaco, el feo, el bonito. Falso. ¿Vale? Falso. Cada nutrición en las diferentes etapas de desarrollo, de crecimiento, una persona, existe la nutrición clínica, que es la nutrición del enfermo, a quien le ha fallado la salud. Existe la nutrición funcional, física, la persona sana, pero que no realiza actividad física o deporte. Existe la nutrición deportiva, que como mencionaste ahora es un magíster, es un estudio de 2 años que estudia el funcionamiento metabólico de un ser humano que está expuesto al trabajo laboral, al trabajo familiar, emocional y además practica un trabajo físico. La nutrición es diferente. Entonces yo no le puedo fallar a la nutrición, eso es mentira. Ok. Bueno, ya hablamos del ayuno intermitente. Eliminar los carbohidratos al máximo para perder peso. Entonces la gente que dice, no, es que yo ya no dejé de comer arroz porque es que el arroz engorda. Hace poco hablábamos del término de la sarcopenia en un congreso, lo que te hablaba ahora de la pérdida de masa muscular. Entonces estábamos mirando a nivel de la ciencia mundial qué te ayudaba a sintetizar músculo y por qué razón perdías músculo. Y una de las principales razones por las que pierdes músculo es que porque no le aportas el cálculo calórico total de 24 horas a tu organismo. Y porque no le aportas los gramos de proteína por kilo de masa muscular a tu organismo. Si tú fallas a eso, porque piensas restringir las calorías, puede que la balanza te dé 5 o 6 kilos menos, pero ¿qué estás perdiendo? Estás perdiendo agua, en la mayoría de los casos, y el mayor porcentaje. Estás perdiendo músculo, estás perdiendo hueso, algo de grasa. Eso puede que en la balanza y en la ropa sea significativo para salir en la noche, pero no es sano, es un daño que se está generando. O sea que es falso. Tomar agua con limón en ayunas y caliente. Sí, ese ha sido otro de los famosos mitos. Y siempre tú vas a encontrar el que te dice, no tome agua, sí tome agua, tómela caliente, tómela fría, tómela en la mañana, tómela en la noche, no. Realmente a quienes hemos estudiado la fisiología del ser humano, sabemos que existen unos receptores a nivel intestinal que no tienen afectación por temperatura ni por ningún contenido. Y esos receptores van a hacer la asimilación del agua en la cantidad que se pueda absorber y lo mismo de la fructosa y lo que pueda tener el limón. Afectación sobre grasa y sobre oxidación de grasa, ninguna. O sea, eso es falso. Doc, y nosotros como seres humanos sociales que somos, como diría un filósofo, somos animales sociales, ¿qué tan cierto es que de alguna forma nos impacta, tiene un efecto en nosotros, en nuestro peso corporal, las personas con las que más compartamos el tiempo? Claro, es que cuando hablamos, por ejemplo, en congresos de obesidad, de sobrepeso, nosotros no hablamos solamente de una pérdida de salud, porque ya la OMS determina que son condiciones como una enfermedad. En esa pérdida de salud tú pensarías que solo es pérdida de salud, solo es el trastorno físico, no. Ya se incluye el relacionamiento que hay a nivel social, o sea, cómo tú con tus emociones, con tu comportamiento te relacionas con los demás. Hace poco un estudio interesante aquí en Cali, en una de las universidades, que no voy a decir la especialización para evitar comentarios, pero una especialización relacionada mucho con la salud. El 62% de las personas que estaban ahí estudiando estaban obesos o en sobrepeso. Entonces me preguntaban a mí por qué es así. Les dije, porque hoy día estos jóvenes en mayor porcentaje, el 85% de los estudiantes universitarios están estresados, ansiosos, deprimidos. La educación sigue siendo la misma educación de presión, la educación del miedo.
Entonces tú estás con miedo, estás ansioso y te rodeas de otros 5 o 6 ansiosos. ¿Dónde termina esa historia? En la cafetería, comiendo dedo de queso. Y todos comemos, producimos dopamina, estamos tranquilos. Comemos helado todos, producimos dopamina, nos quedamos tranquilos y Dios los hace y ellos se juntan y nos movemos en manada porque estamos en el mismo desorden, ¿ves? Ok, entonces sí tiene un impacto en eso. La ansiedad, ahorita lo mencionabas y pues creo que me gustaría profundizar en esto. Entonces, ya saliendo de los mitos un poco, nuestro estilo de vida, como lo dijiste, somos personas singulares y no podemos recomendar dietas generalizadas porque cada uno tiene un estilo de vida diferente. Entonces, el estilo de vida finalmente sí impacta en qué tanto deberíamos comer y cómo deberíamos comer. O sea, las personas de pronto a veces no entendemos que no es lo mismo, no sé, la persona que trabaja en un escritorio sentada a la persona que trabaja parado todo el tiempo atendiendo una vitrina. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros para realmente entender cuál es el rol de nuestro día a día y de nuestras emociones frente a nuestros objetivos de salud, nutrición y pérdida de grasa? Excelente pregunta también. O sea, hay dos cosas a las que tenemos que aproximarnos siempre. Buscar la manera, primero, de entender yo de qué estoy hecho, cuál es mi composición. Si lográramos en este momento realizar el gold standard, la medida gold standard de composición corporal a todos los aquí presentes, encontraríamos que todos tenemos diferente cantidad de hueso, todos tenemos cantidad de músculo diferente, todos tenemos una cantidad de grasa diferente, todos tenemos un metabolismo diferente. Si vamos más allá y preguntamos al entrevistador cuál es su gasto de energía en el día, entonces me puede decir: yo permanezco sentado 7 horas, en lo que no consumo mayor cantidad de energía, duermo 7 horas, que tampoco gasto mayor cantidad de energía, pero en el día practico un deporte en el que sí hago una cantidad de energía y el resto de tiempo soy activo. Eso me da un gasto calórico total. Tratar de aproximarnos a ver qué yo estoy haciendo, cuál es mi actividad y cuál es mi composición. A mí me parece que ahí está el éxito. Porque si yo no hago eso, empezamos con esas campañas que tú dices mentales de querer hacer una afectación. En el grupo que tengo yo de niños con desórdenes nutricionales, obesos o anoréxicos, que es un grupo cada vez más grande, le suele decir la psiquiatra eso. O sea, ¿cuál es el mayor éxito de una persona que toma mucho licor? Que tú le recibas licor. ¿Cuál es el mayor felicidad de una persona que va a una fiesta solo a comer y que está con un hambre desbocada, con ansiedad desbocada y come y come y come? ¿Qué es la felicidad más grande del que tú le recibas y que tú comas? Él se siente tranquilo cuando logra que tú comas. Por eso todo el tiempo es come, 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 bebe, 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 bebe hasta que tú bebes. De hecho, colombiano que se respete ha escuchado siempre el toma o te lo echo encima. ¿Ves? Claro. O lo hemos dicho. Claro, entonces tú me hablas de esa relación social, ahí está el resumen, ¿cierto? Toma o te lo echo encima. Entonces vamos es todos, pero imposible, porque ya te dije, es una singularidad. Nadie tiene un gasto calórico total igual, nadie tiene una composición corporal igual. Entonces tratar de aproximarnos a eso. Doc, entonces para digamos que sintetizar un poquito nuestro organismo, nuestro cuerpo, de todo lo que tiene, pero cuando nos vayamos a fijar en la balanza, o sea, en lo que vemos en la pesa, tenemos que pensar que bajar o subir no simplemente es que bajé grasa o subí grasa, porque también estás diciendo, puede haber mayor peso por retención de líquidos o por lo contrario que sería líquidos, soltar líquidos, ¿cómo se dice eso? Sí, eliminar. Eliminar los líquidos. Podemos subir de peso por mayor grasa o podemos o subir de peso porque tenemos mayor masa muscular. Entonces digamos que siempre deberíamos fijarnos en qué elementos deberíamos estar pensando nosotros cuando demos la balanza. Hay elementos prácticos y es el tema de, como te decía, la composición mayor del ser humano, agua. Y además esa agua está relacionada a todo nuestro sistema hormonal y además relacionado al ritmo circadiano, que tal al sol, al día, a la noche. Entonces, si por ejemplo tú te tomas a la tarea de subirte en tu propia balanza de tu casa en cuanto te levantas, a mediodía, en la noche, siempre vas a tener pesos diferentes, ¿qué tal? Y de hecho es una de las quejas muy grandes de los pacientes, que yo estaba pesando ayer y me subí 3 kilos, porque comí anoche una hamburguesa. Entonces les digo, no es grasa. Práctico, podrías tener una balanza, que eso sí sería la mayor aproximación, y tratar al menos en las mismas condiciones, una vez a la semana, un viernes en la mañana, levantarte, ir al baño, quitarte la ropa y pesarte. Y hacerlo cada 8 o 15 días, pero en las mismas condiciones. Eso te puede dar un referente. Pero hay un referente muchísimo más importante, que es el espejo, la ropa. Tratar de tener esa sensibilidad, de mirarse, de observarse, de mirarse el abdomen, de verse la espalda, estoy hinchado, no estoy hinchado.
en qué momento está una mujer, estoy en un ciclo menstrual, estoy menstruando, toda mi mujer que menstrua, que sangra, retiene agua. He consumido en los últimos 2 días sal, alcohol, he consumido altos contenidos de azúcar, el cuerpo retiene agua, cada que tú le das uno de estos elementos, él retiene agua. Entonces, sensibilizarse un poco a eso y no quedar presos del peso que subió, bajó, ¿está bien? Doc, y cuando pensemos en quemar grasa corporal, ¿cuáles son esas prácticas que a veces no vemos las personas que deberíamos eliminar para poder tener una quema de grasa más óptima? Hay un estudio interesante reciente también, no tiene año y medio, que es un estudio inglés grandísimo, en el que hablan del sitting time, del tiempo sentado. ¿Qué tal? Entonces el estudio al final concluye, porque es un estudio de morbilidad en Inglaterra, que fumar es malo, que tomar licor es malo, que tener muchas mujeres es malo, pero 10 veces más malo es estar sentado. ¿Qué tal? El ser humano tiene un peso biológico, evolutivo, de miles de años moviéndose. Entonces, ¿cuál es el que tú dices qué debería yo hacer y qué dicen todos los estudios que debo yo hacer para oxidar grasa? Muévete, muévete. La gente no se está moviendo, nadie se está moviendo. Cada vez nos vemos más sedentarios, cada vez queremos estar pegados más al celular, viendo series, cada vez pasamos más tiempo trabajando sentados en computadores, en reuniones. Muévete, ese sería y muévete, y sería el más valioso consejo para poder quemar grasa. Doc, y en este tema de moverse, lo mencionabas ahorita, pues los gimnasios están repletos, efectivamente, pero no solo los gimnasios, sino que también estoy viendo pues que hay deportes de moda, por ejemplo el pádel, mucha gente está yendo a jugar pádel, trotar, pues ya esos clubs de correr son también una moda. Pero partamos de un punto. ¿Cuál es la diferencia entre la actividad física y el deporte? O sea, la gente que quiere empezar el año ahorita debería hacer deporte, debería hacer actividad física. ¿Cuál es esa diferencia y cuál sería tu recomendación? La recomendación, primero definir una actividad. Todo lo que nosotros hacemos, el ser humano, es una actividad física. Los médicos que manejamos deporte tenemos un software o páginas que siempre revisamos que se llama el método factorial. Método factorial es una investigación gigante y que ha evolucionado mucho de cómo cada actividad tiene un gasto energético. Nosotros medimos esos en METs, le llamamos, que son unidades de energía. Entonces, estar aquí sentado quema unos METs, caminar quema unos METs, caminar a cierta velocidad quema unos METs, jugar tenis, escalar. Hay, yo no diría miles, pero cientos de actividades en ese plan factorial que nos determinan cuánta energía quema cada actividad. ¿Está bien? Entonces serían las primeras cosas que tenemos que señalar. Lo otro pues ya es entrar en la singularidad del asunto, ¿no? Hace poco le informaba, le comentaba yo a la gente como si tú tienes tiempo, porque la gente me dice ahora yo quiero hacer un deporte, le digo ya el deporte es otra cosa. Porque el deporte ya no es solo una actividad, dormir, caminar, pararse, lavar el carro, estudiar, leer, jugar en el televisor. El deporte ya es una actividad física, pero que tú haces programada, que tiene una técnica, que requiere una voluntad, que requiere una disciplina y generalmente pues que tiene un carácter competitivo, ¿no? O sea, ir al gimnasio no es hacer deporte. Realmente, por definición no. Ok. Por definición no. Y por definición científica, que es muy pesada, no. Y como te digo, volvemos a la misma singularidad. Alguien me preguntaba, y si yo tengo el tiempo, ¿cuál sería el primer deporte que yo tengo que hacer? Y yo les decía el cardiovascular, la actividad cardiovascular. ¿Qué actividad recomiendas como ese primer deporte? Claro, el corazón, porque es que aquí, por ejemplo, todos los que estamos somos hombres. ¿Cuál es el mayor riesgo de nosotros en 20, 30 años? Tener un infarto, un derrame, es cardíaco. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Deporte cardiovascular, y existen 360 y pico tipos de deportes, pero el deporte cardiovascular, según la Organización Mundial de Cardiología, es un deporte que tú haces al 70% de la frecuencia cardíaca máxima y por al menos 150 minutos semanales. Ese deporte tiene la capacidad de afectar el endotelio cardíaco, de producir vasodilatación, de mejorar la salud cardíaca. Entonces nosotros deberíamos lo primero ajustar esos 150 minutos. 150 minutos a la semana con la frecuencia cardíaca ¿por encima? No, 70% máximo de la frecuencia al 70%. cardíaca máxima. Y la frecuencia cardíaca máxima sale de una cuenta muy, muy fácil, que es en el hombre restar a 220 la edad y en la mujer a 200 la edad. Ahí sale la frecuencia cardíaca máxima y el 70% de esa frecuencia es la que tiene esa afectación cardíaca. Yo juego pádel, es un ejercicio cardiovascular. No, yo hago pesas, es un ejercicio cardiovascular. No. Ahora, por otro lado, ahora hablábamos de pérdida de músculo.
No quiero perder músculo, quiero lograr masa muscular, debo hacer un ejercicio de fuerza. Estoy perdiendo masa óseo, debo hacer un ejercicio de flexibilidad, de stretching, de elasticidad. Tiene que haber una indicación, ¿vale? No todos vamos a entrenar de una manera, ¿no? Tenemos que siempre tratar de evolucionar y buscar ese ejercicio especializado que me sirva, pero eso, como tú te has dado cuenta en tu andar en el deporte, tiene una asociación también con el gusto, con estar placentero, con qué me gusta, qué me agrada, qué no me agrada, y a veces lo que tú tengas que hacer puede que no te agrade. Entonces a veces me dicen, no, es que a mí no me agrada hacer eso, yo prefiero jugar pádel. Entonces le digo, para que no hagan, juega pádel, ¿vale? O sea, es mejor moverse que no hacer nada. Moverse, y ojalá moverse con técnica. La semana pasada tuve el agrado de hablar con 2 ortopedistas, entonces me decían, el CrossFit es una porquería, el 80% de nuestros pacientes son por CrossFit, daños en la espalda, daños en el hombro. Yo saqué un video y les mostré un video de una niña mía patinadora de competencia, de rítmica, las niñas, y le mostré cómo esa niña saltaba y daba 3, 4 giros en el aire y caía sobre un solo tobillo. Y le dije, esa niña no tiene ninguna lesión. En patines. En patines. Le dije, porque todo lo que ella hace lo hace bajo un estricto control de técnica, de estrategia. Quienes la rodean a ella somos profesionales con títulos oficiales, con estudios oficiales. Pero si tú llegas a un gimnasio y sale pernito, claro, con un bachillerato a pretender que le sigas el ritmo y todo eso, seguramente va a terminar lesionado. Y vamos a causar un daño porque volvemos y caemos en lo que te digo ahora, en una pseudociencia, en una falta de ética, en algo deshonesto. Ahorita entonces sí, el problema también es que en los gimnasios a veces encontramos que el instructor de gimnasio, pues que nunca ha estudiado nada para ser instructor, y está bien porque hay gente empírica, está perfecto. Experiencia que es válida. Es la experiencia que es válida, pero muchas de las personas no tienen experiencia, pero no solamente están dando una mala técnica, sino que adicional te suplementan y te dan dietas. Entonces yo creo que esto es algo gravísimo que para todas las personas que estén escuchando, por favor nunca escuchen a un entrenador, a no ser de que hayan estudiado algo relacionado a la medicina, a la nutrición, en temas de suplementación. O sea, no tiene sentido eso. Esta semana hablaba con un señor que me llamó mucho la atención porque es un señor de un alto cargo, es un administrador de empresas de un alto cargo en una multinacional. Pero él decía todo el tiempo que él había visto en Google, que él había leído en TikTok, que él no sé quién le había dicho, y él pretendía saber mucho del tema del deporte y de la nutrición. Al final de toda la historia yo le dije a él que él qué opinaba que yo como médico del deporte y nutriólogo fuera y leyera en Google sobre administración y me encargara del cargo que él tiene en la empresa. Y entonces él me dijo, no lo podrías hacer. Entonces le dije que yo nunca había entendido por qué la ciencia de la alimentación y el deporte había sido prostituida de esa manera. O sea, tú vas siempre donde la maquinicurista, vas donde el taxista, la vecina, la chica del servicio en la casa, todo el mundo opina sobre nutrición. Todo el mundo te dice qué puedes tomar o qué debes hacer, ¿vale? Y no hay un estudio debajo. Tenemos un grave problema ahora de fármacos y de venta desmedida de suplementos, de daños renales en los gimnasios. Y la razón siempre es, llegan y dicen, es que este hombre me enfermó. Y le digo yo, no, la culpa es tuya. Tú le preguntaste a él qué capacitación tenía. De hecho, en una de mis charlas yo tengo un muñequito que es como un extraterrestre, que tiene una cabeza, un cerebro gigante, una diapositiva, tiene capa, tiene poderes. Y a veces me preguntan, ¿quién es ese? Yo le digo a algunos de los entrenadores, le digo, porque ese tipo sabe de todo. Ese tipo sabe de entrenamiento, sabe de nutrición, se ahorró el magíster de 2 años de nutrición deportiva, sabe de farmacología, sabe de efectos adversos, sabe de medicina, saben de todo. Y la gente les cree, porque es la capacidad de convicción, ¿ves? Y caes y terminas, porque me doy cuenta yo como médico, en un daño. Siempre hacen un daño, ¿qué tal? Ahorita lo peor es que con el hecho de que tenga más de, no sé, 10,000 seguidores y tenga un chulito azul, pues ya ni siquiera necesita saber en Google, sino que, y ni siquiera necesita ser entrenador ni médico, pues ahorita estamos consumiendo una cantidad de contenido por diferentes plataformas y sí considero y hago la invitación de que tenemos que ser mucho más cuidadosos porque no es problema de los que lo dicen, pues sí, yo sé una responsabilidad, pero nosotros decidimos a quién escuchar. Y cuando empezamos a hablar, dijiste algo muy importante y es, hoy estamos en donde nuestras decisiones nos han traído. Y pues todo lo que estamos hablando es referente a las decisiones sobre la alimentación. Doc, y una pregunta, porque esto es algo personal que me pasa. Cuando yo estoy comiendo, yo puede que ya esté lleno
y veo el plato y hay más, yo quiero seguir comiendo, así yo ya esté lleno, porque físicamente no puedo generar ese autocontrol y por qué termino comiendo más. O sea, Hay varios factores. Hay un factor, para no dejar la ciencia siempre primera, está la gerlitina, que es la hormona de la saciedad, del apetito. Son hormonas que son las que determinan cuando tú ya estás a gusto, ¿vale? El tema con esas hormonas es que son dominadas por el cortisol, por la hormona del estrés, del miedo. Entonces, cuando nosotros tenemos alteraciones, por eso te digo, va muy de la mano con todo ese tipo de desórdenes, lo emocional, el comportamiento, ¿ves? Por eso invito yo siempre a los pacientes y a quien me pregunta a realizar entrenamiento físico, pero también entrenamiento mental, porque es que si no, tú no vas a poder controlar eso. Y por otro lado, el tema cultural, ¿no? El tema cultural de toda la vida. ¿Cómo fue la educación y la nutrición de colombiano que respete? Se come hasta el último grano, no me deja nada en ese plato. de latino que se respeta. Claro, no me deja absolutamente nada. Nadie te da la opción nunca desde niño de decir, estoy a gusto. Voy en la mitad de mi comida, estoy bien, estoy a gusto. Más tarde como el resto, o dejo así, o la porción mía es diferente. Ahora acabo de llegar de una reunión de alimentación y me llamó la atención porque le sirven a todo el mundo unos platos y me dio risa porque pues, es algo social y el ser humano tiene que tener ciertos descansos sociales, tiene que relacionarse y le dan un plato a uno de este tamaño de frijoles, ¿ves? Y te los ponen ahí, dan por hecho que tú te vas a comer, como le decía yo ahora, como medio litro de frijoles. Entonces yo me reí y les dije con todo el respeto que deberían de servir en algo grande y que cada quien tomara, ¿cierto?, su porción, comiera hasta que se sintiera a gusto. Pero no, es eso y tú te lo tienes que comer. Sí, eso que dijiste cultural porque, y no sé si todavía pasa, pero cuando yo veo papás, mamás, adultos con niños, tienen que comérselo todo, obligan a los niños a comérselo todo así el niño no quiera más, pues cuando adultos nadie nos obliga, pero sí, yo no lo había pensado. En la época mía, uno de los apodos a los niños obesos en los colegios les decía niño sano. La gente ha confundido siempre que tú entre más comas y entre más pesado estés, estás más sano. Y siguen pensando de esa manera. Entonces, por eso a los niños es come todo lo que tú quieras y el alimento que tú quieras. De hecho, en este momento el último estudio del 2021-2022 en Cali, Colombia, los escolares, el 54% de los niños escolares están en sobrepeso u obesos. El 54% de los niños que van a la escuela o al colegio están en sobrepeso. Sobrepeso u obesos, y otra de las conclusiones fue que las actividades físicas y deportivas escolares y extraescolares son alarmantemente sedentarias, además de que comen de todo y en exceso no se mueven. ¿Ves? En mi época no, jugábamos fútbol, jugábamos escondite, jugábamos lleva. Ahora no, ellos apenas tienen un instante de su clase en computador, cogen el celular o se quedan sentados. Llegan a casa y juegan Xbox, llegan a casa y ven una serie en Netflix y nadie se mueve, nadie quiere mover. Por eso la importancia que te digo y te recalco siempre del movimiento. Pero es un tema, claro, social, educativo y cultural en el que no se ha avanzado, y en gran parte porque no es política educativa, ni es política en Estado hoy día, ni educar en el respecto, ni mucho menos hacer actividad física. De hecho, hoy día el deporte prima por su ausencia en los colegios. Ya no hay, en los que más hay uno un día de deporte, ya en otros ni hay, o te dan la opción de que si tú no quieres no hagas nada. Sí, y ese tema, bueno, yo no lo sabía, pero ese tema va relacionado, vi una cifra de la Organización Mundial de la Salud que decía que la principal causa de muerte en el mundo son enfermedades cardiovasculares. O sea, y gran parte de esas enfermedades cardiovasculares están relacionadas al sobrepeso, a la obesidad y a la alimentación. Y adicional a eso, que desde 1990 a hoy se han triplicado los casos de diabetes. Entonces, vos que estás en ese mundo clínico también, ¿cuáles son los síntomas que la gente debería tener en cuenta para decir, listo, venga, ya mi salud se está viendo afectada, tengo que hacer algún cambio en mi nutrición? Pues los síntomas son muchos. La realidad, el estado de salud comprende un estado de bienestar, ¿no? Mental y físico. Ese estado de bienestar es contar con una adecuada energía, contar con una adecuada disponibilidad, dormir adecuadamente, permanecer en un estado de vigilia y solucionar problemas adecuadamente. Cuando cualquiera de esos factores se te alteran, ausencia de dolor, cuando se altera cualquiera de estos factores y empieza a presentar dolor, falta de energía, alteraciones en el sueño, no puedo solucionar problemas,
Hay un estudio interesante también de los niños medicados ahora en los colegios por famoso síndrome de hiperactividad. Y entonces pensaban que era una epidemia que había de trastornos mentales. No, son alteraciones metabólicas, porque se están nutriendo mal y porque no tienen actividad física, ¿vale? Entonces, signos de alarma, claro, cualquiera que falle a la conducta, al comportamiento y a la racionalización que te da la salud, que es sentirse bien, ¿ves? Sentirse fuerte. Ahora, por ejemplo, yo tengo una oleada gigante de pacientes que el motivo de consulta es jóvenes. Es que yo estoy cansado todo el tiempo. Entonces diagnosticas todo el tiempo tú fatigas agudas, fatigas crónicas, insomnios. Eso no es normal, ¿ves? Para nada. Y siempre, ¿por qué llegan a mí? Porque siempre detrás hay un tema metabólico. Siempre hay un tema nutricional. Siempre hay un tema que se puede solucionar con actividad física, ¿ves? Doc, ¿el sobrepeso es considerado una enfermedad? Sí, ahora que mencionaste la OMS, hasta hace poco que en una charla tuve el tema de aceptación, ¿no? El tema de una de las estudiantes de ese grupo de estudiantes que te dije de esa facultad, porque yo la intervine, cuando esas niñas, al igual que los médicos, les falló la salud, me invitaron, entonces yo les decía, muchas de ellas decían, no, es que yo soy como soy y a mí me respetan como yo soy y es mi identidad. Les dije yo, no. Bueno, no les dije no, les dije sí y no. No, porque cuando falta cualquiera de esos elementos que te digo propios de la salud, cuando falla la salud, cuando hay ausencia de salud, cuando se presenta un trastorno mental o físico, ya te dije, siempre detrás hay un trastorno metabólico. Entonces tú no puedes, como a una enfermedad, algo que pone en riesgo tu salud, que altera la funcionalidad de tu cuerpo, declararlo como algo normal. No es normal. Hicimos un ejercicio con el permiso de ellas, que fue mandar de varias de ellas exámenes de laboratorio. Entonces, en los exámenes de laboratorio, las pruebas de glicemia nos salieron alteradas, en prediabetes, en diferentes estados, las pruebas de grasas en la sangre, encontramos gran tasa de hiperlipidemia. Entonces yo les dije, esto no es una condición que yo deba aceptar o no aceptar, es una enfermedad. ¿Está bien? Ahora, una enfermedad se puede aceptar siempre y cuando hagas la aceptación, pero en pro de hacer algo por eso. ¿Cierto? Solucionemos. Acepto que estoy en sobrepeso, respétenme así, acéptenme que estoy obeso, pero estoy enfermo. Y si estoy enfermo, tengo que hacer algo en pro de. Pero quien busca una aceptación diciendo, no, déjenme así, yo no hago nada, déjenme así, va a terminar enfermando, agravando. Esa asociación con las enfermedades siempre te llevan a enfermedades crónicas, eso que tú estás mencionando. ¿En qué termina un sobrepeso? En una diabetes. ¿En qué termina un sobrepeso? En una hipertensión. ¿En qué termina un sobrepeso? En una sobrecarga osteoarticular. Terminas dañando tus rodillas, tus tobillos, tus caderas. ¿En qué termina eso? En una enfermedad crónica, mala calidad de vida y en algunos casos la muerte. Doc, si tuvieras que derrumbar un mito sobre la nutrición y sobre la salud para poder tener un impacto en la mayoría de personas que nos escuchen y poder empezar a generar un cambio y que no vayamos a esos problemas de salud, ¿cuál sería el principal mito que siempre te repiten y querés derrumbar definitivamente? Muchos, pero inicialmente, como les digo, busquen la verdad, traten de buscar siempre la verdad, ¿vale? La verdad es lo que hay que buscar. Hay que buscar la información adecuada, hay que rodearse de profesionales con ética, hay que buscar siempre lo honesto, hay que buscar lo ético, ¿ves? Porque son no una o dos, son miles de historias las que uno oye y por eso te dice esa aproximación. Siempre pretendiéndote a ti venderte una idea de lo fácil y lastimosamente eso tan bueno no dan tanto. Doc, gracias por el espacio, gracias por el tiempo, por toda la información y de verdad es una invitación a que todos busquemos esa verdad, nos apoyemos de profesionales porque bajar de peso no es simplemente lo que dice la balanza, tenemos que buscar es cómo somos personas más saludables. Finalmente es que la palabra lo dice pero lo ignoramos. Voy al nutricionista, es para nutrición, no es para perder ni para verme lindo, es para un tema de salud, pero a veces lo olvidamos. Doc, muchas gracias por el tiempo, por estar acá. A ti muchas gracias y a todos, muchas gracias.